¿Alguna vez te habías preguntado cuál es la diferencia entre agnosticismo y ateísmo, Islam y el cristianismo? La diferencia que existe entre lo que son las religiones politeístas y las religiones monoteístas. Si es así, te invito a que te quedes a ver este video. Desde el momento en el que nosotros tomamos la conciencia de nuestra existencia en esta vida, hemos ido aceptando ciertas ideas, ciertas posturas de la cual nosotros estamos convencidos. El problema no radica en la aceptación de lo que nosotros estamos convencidos realmente, sino en aquellas cosas de las que nosotros estamos convencidos, pero quizás estamos equivocados. El convencimiento a sí mismo no es sinónimo de lo correcto en absoluto. Puede ser de que estemos convencidos de algo y que en el fondo estemos equivocados. Difícil es cuando vienen otras personas a nosotros y nos vienen a decir que estamos equivocados. Es poder aceptar de que realmente mi forma de actuar, mi forma de pensar, mi postura ante cierta situación es equivocada. Poder aceptar mis propios errores. Pues resulta que mientras vamos creciendo en esta vida, de mi parte he nacido en lo que es la fe cristiana. Como cristiano he recibido dogmas, he recibido fe, he recibido enseñanzas que desde que me las dieron yo las acepté como absolutas, como verdades, y las he hecho parte de mi vida. Pero resulta que en el paso del tiempo también vienen cuestionamientos a nuestra fe. Y puede ser desde que las personas quizás no sean católicas, desde que las personas no sean cristianas o que las personas no crean en Dios. Y qué difícil es poder aceptar esta posición, esta postura de las personas que no creen como nosotros creemos. Normalmente, por naturaleza, lo he experimentado de que cuando encuentro a alguien con una idea diferente a la que yo tengo, algo instintivamente me impulsa a querer imponer mi forma de pensar, porque para mí eso es lo correcto. Para mí esa es la verdadera razón de ser, por la cual yo la he hecho parte de mi vida, y eso es lo que he vivido desde que he tomado conciencia y he ido creando mis propias convicciones. Y se me hace muy difícil poder ver de que hay personas que aún no creen de la manera que yo creo, que aún no piensan de la manera que yo pienso, que aún no aceptan lo que yo he aceptado en mi vida. Especialmente cuando se trata de un creyente, a un no creyente, a un ateo, tendemos a señalarlo y a juzgarlo y quizás hasta condenarlo, porque no cree y no acepta nuestra fe, que para nosotros nuestra vida se mueve alrededor de lo que es nuestra fe. En este proceso conocí un término griego, la epoge. La epoge es un término que se define en su esencia por aquella postura que yo tengo, de alguna manera ponerla a un lado, poner a un lado mis propias convicciones y darle entrada a las convicciones de otras personas que son completamente diferentes, que son contrarias a las mías quizás, pero tener empatía por esas personas, tener empatía por esa forma de pensar, por esa postura. Darle la acción a este término que es la epoge, como les mencionaba, que me vino a dejar con una postura completamente diferente. Entonces, ¿qué es lo que nos queda decir? De que está como primer punto lo que es el ateísmo. El ateísmo son los que no creen en Dios. Hay que hacer referencia también a que existen lo que son los antiteístas, que son un poco diferentes. El antiteísmo es donde se hace más visual lo que es la agresividad a la no existencia de Dios. Entonces vamos a empezar a lo que venimos. Vamos a enumerar lo que son las 5 religiones más grandes en el mundo, pero como preámbulo a la enumeración de estas religiones, vamos a hablar de algo que está extra a estas 5 religiones y que, para poderlo entender, vamos a derivarlo de lo que es el ateísmo. El ateísmo no se considera una religión en el mundo, pero hay una manera práctica, hay una manera dogmática en la que se defiende también la no existencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que a veces cuando escuchamos ateísmo, agnosticismo, gnosticismo o deísmo,
venimos a creer de que a veces, yo personalmente creía de que era lo mismo prácticamente estas posturas. Realmente es algo completamente diferente, y para eso vamos a ver de que el ateísmo pues son los que no creen en Dios. Lo que es el agnosticismo, así como el ateísmo está formado por dos palabras, ateísmo, teísmo es Dios, o teo es Dios, sin, gnosticismo, conocimiento. Entonces, teísmo, Dios; gnosticismo, conocimiento; ateísmo, agnosticismo, sin Dios y sin conocimiento. Resulta que para los agnósticos pueden dividirse en dos posturas. Puede ser de que alguien siendo agnóstico diga: yo no creo de que el hombre pueda llegar a conocer la existencia o la no existencia de Dios, pero en base a los argumentos que presenta el ateísmo, por ejemplo, yo libremente escojo vivir como ateo. Entonces soy agnóstico porque no conozco la existencia o la no existencia de Dios, pero vivo como ateo. También está la otra postura que puede decir: yo no puedo llegar a entender, no puedo llegar a conocer si Dios existe o no, pero libremente escojo creer, escojo tener fe, por lo tanto voy a vivir como un agnóstico teísta. También está lo que son los gnósticos. También se dividen en las dos partes: gnósticos ateístas y gnósticos teístas. Los gnósticos son los que dicen: pues sí tenemos conocimiento, sí sabemos, y por lo tanto en base a lo que sabemos vamos a escoger, vamos a ver a dónde nos lleva la verdad. Cada quien elige libremente tener su propia verdad. Un gnóstico puede decir: yo conozco los argumentos del ateísmo, por ejemplo, y por lo tanto eso me da conocimiento de que Dios no existe. También está del otro lado, donde puede decir: yo siendo gnóstico y los argumentos a la existencia de Dios son suficientes para creer que Dios existe, por lo tanto yo soy un gnóstico teísta. Entonces se divide por este lado. Está lo que son los ateos, los agnósticos, los gnósticos y los deístas. Los deístas sí ya vienen a creer la existencia completamente de Dios, pero rechazan completamente también lo que es la religión. No permiten que una religión les dirija. Ellos solamente defienden la postura de la existencia de Dios, pero no aceptan una religión intermedio a que les ayude llegar a Dios. Entonces tenemos esas cuatro posiciones extras a lo que es las 5 religiones más grandes en el mundo. Entonces como punto número 1 vamos a ver que esta información la estamos sacando de un libro, un folletito, Buscando a Dios, del padre Flaviano Matuli, de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Buscando a Dios es un folleto bastante sencillo de poder comprender, de digerir, y nos deja un poquito de conocimiento de lo que es cada religión de las 5 que enumera acá. No voy a hablar de cada una de ellas, simplemente las voy a enumerar y alguna referencia que yo personalmente conozco o he escuchado de lo que son las religiones. No pretendo abarcar con pleno conocimiento y profundidad lo que voy a decir en cuanto a lo que son las religiones que voy a mencionar, pero simplemente es algo que existe y que de alguna manera a mí me sorprendió cuando supe que existía, y su forma de pensar, su forma de creer, su fe, lo que nos une, lo que nos divide, y todo esto se me hizo muy interesante. Entonces tenemos lo que es como punto número 1 el hinduismo. El hinduismo viene a ser una de las religiones politeístas, o sea, que creen en la existencia de muchos dioses. Algo referente a esto son las religiones mayas, por ejemplo, que creían en la existencia de muchos dioses: el dios del sol, de la luna, el dios del agua, de la lluvia, del aire, y cada necesidad humana que veíamos que estaba en la naturaleza le daban poderes divinos. Por lo tanto se consideran religiones politeístas, donde divinizan lo creado, y esto es lo que sería el hinduismo. Parte número 2 o punto número 2, el budismo. El budismo viene a nacer de lo que es el hinduismo, con muchas ideas del hinduismo. Recordemos que el hinduismo es una de las religiones más antiguas, que incluso nacieron antes de las religiones abrahámicas, que es la que vamos a mencionar ahorita, que son religiones monoteístas.
Pero esta religión del hinduismo viene a ser antes que cualquier otra religión, y es la que todavía el día de hoy existe y tiene un número bastante alto de integrantes de lo que comparten esta fe. Ok, entonces el budismo viene a ser del hinduismo con Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, un personaje que después se le viene a dar el nombre de Buda, pero que en sí su nombre es Siddhartha Gautama, y de ahí nace la religión del budismo, que ya de alguna manera tiene algo que los une con el hinduismo, pero en el transcurso hay muchísimas cosas que los divide, que piensan diferente completamente también. Entonces esto es lo que es el budismo. El budismo, algo que me llamó la atención del budismo es de que de alguna manera como que le veo vida al pensamiento de René Descartes, este filósofo francés que venía a dudar y a poner una postura de que realmente nosotros no existimos, que nuestra existencia, nuestro sentir, nuestra emoción de vivir en esta tierra realmente podría ser una ilusión simplemente, y que en el contexto de todo lo que él sacaba de este pensamiento realmente no podríamos existir. El budismo es eso. De alguna manera hacen referencia a que la vida es como una mata que simplemente nos comparte de su esencia. Siendo la vida, pues nos da vida a nosotros, nos comparte de su vida, pero que es un compartir, un regalo limitado. Por lo tanto, nosotros recibimos ese regalo, pero en su momento lo tenemos, se nos acaba, y es cuando nosotros morimos. Entonces, en el fondo nosotros no existimos. Lo que existe es la vida. Nosotros tomamos prestado por regalo de la vida parte de lo que es nuestra vida, pero nosotros en sí, dice el budismo, nosotros no existimos. No lo cree de la manera como regularmente lo creen las otras religiones, ¿no? Entonces esto sería el punto número 2, el budismo. Tenemos el punto número 3, y aquí entra lo que son las primeras religiones monoteístas, el Islam. El Islam me parece muy interesante su fe, su nacimiento, su recorrido y todo lo que de alguna manera nos une, pero también todo aquello que nos divide. Por ejemplo, ellos creen en Mohammed o Mahoma como el profeta que viene a darle cimiento a su religión, y que de alguna manera es completamente diferente al momento de nosotros creer en Cristo, por ejemplo. Algo completamente diferente, pero en el fondo, en las raíces, está lo que es la fe de Abraham, que también eso es lo que nos une. Esto es el Islam. Viene a nacer aproximadamente 6 siglos después de Cristo, y el día de hoy tiene aproximadamente un número de 1.800 millones de habitantes en el mundo. El Islam. Ok. Punto número 4, penúltimo, el judaísmo. El judaísmo, vemos de que es una palabra que hace referencia al nombre de uno de los personajes, hijos de las tribus de Israel, de Jacob. Judá es una de las tribus y es la que hoy predomina hasta nuestros días. Sabemos de que incluso Jesús fue judío, nace de ahí, de la fe judía, de ahí viene una diferencia, pero el cristianismo prácticamente viene injertado de lo que es el judaísmo. Los judíos son aquellos que, no sé por qué, pero ellos no aceptaron a Jesús como Cristo y siguen esperando la venida de Cristo. Y para finalizar tenemos el punto número 5, que sería la religión del cristianismo. El cristianismo es directamente fundada por Cristo hace aproximadamente 2000 años, que el día de hoy sigue dándole vida a las enseñanzas de Cristo. Tiene aproximadamente 1.300 millones de integrantes en el mundo entero. Estos son los pertenecientes al catolicismo, pero también existe otra porción del cristianismo que es separada al catolicismo, pero que también forman parte del cristianismo debido a que es el nombre de Cristo el que se proclama la vida íntegra, ¿no?, de las personas. Entonces los integrantes a lo que se le es llamado el protestantismo son aproximadamente 800 millones. Ya agregándole esos 800 millones del protestantismo más los 1.300 millones de católicos en el mundo, sobrepasa la cifra de 20.000 millones de integrantes en el mundo entero. Por lo tanto, se convierte en la religión más grande de las religiones monoteístas. Casi todas las religiones del mundo son el intento del hombre para llegar a Dios, mientras que el cristianismo, haciendo la diferencia, es Dios donde toma la iniciativa para llegar al hombre, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero
hay una cifra, hay una estadística que marca el crecimiento del islamismo y la ruptura que se ha creado en el año 1517-1521 aproximadamente con Martín Lutero dentro del cristianismo ha marcado un déficit al cristianismo. Por lo tanto, se dice que si esto continúa así, probablemente de que unos cuantos años, 50 años aproximadamente, el islamismo se convertiría en la religión más grande en el mundo. Por ahora es el cristianismo, la religión más grande de todas, pero las estadísticas podrían variar un poco a través de los años. Entonces, esto es lo que podemos decir de las religiones más grandes en el mundo. Ya para finalizar, como resumen, marcamos que existe pues el hinduismo, el budismo, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Son las 5 religiones más grandes en el mundo y estas son las que siguen trabajando, siguen avanzando, siguen creciendo en el mundo entero hasta el día de hoy. Esperamos vernos para un próximo video. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias, Señor.